se nos van uniendo los demás integrantes ahora que avance el tiempo. Sí me gustaría tomar unos pequeños minutos para que nos puedan decir desde qué empresa nos acompañan. Entonces solamente que nos digan el nombre y la empresa de la cual hacen parte y están representando. Y luego pues comenzamos con esta primera sesión. Es la primera sesión de 5 que vamos a tener. Cada sesión va a ser de 4 a 6 de la tarde. Vamos a tener el martes, miércoles, jueves, viernes y lunes de la siguiente semana. Terminamos el 20 de mayo con la última sesión de este primer grupo de formación que lo denominamos Grupo Metropolitano. Esperamos que sea pues de su agrado, que además puedan aprovechar, digamos, esta temática y al ingeniero Felipe, pues que es autoridad en el tema, tiene toda la experiencia del mundo, sabe un montón. Entonces, pues nos va a estar acompañando, aprovechen, pueden hacer las preguntas que sean y además para que la sesión igual sea más dinámica, ¿no? Les voy a dejar de nuevo en el chat. De hecho, está fijado los que no pudieron diligenciar el formulario que les habíamos compartido, pues les agradecemos que lo puedan hacer. Está en el chat, en el comentario fijado, para poder seguir enviándoles como los links de conexión en las otras 4 sesiones que nos estarían haciendo falta. Entonces, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Si puedes abrir el micrófono, nos dices tu nombre completo y la empresa o la entidad a la que estás representando. Hola, buenas tardes. Soy Alba Maya. Estoy en representación de INACAR. Perfecto, Alba. Muchas gracias. Buenas tardes. Ángela María Jaramillo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela María Jaramillo y trabajo en la electrificadora de Santander. Perfecto, Ángela. Muchas gracias. Edgar Andrés Manrique. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Andrés Manrique, represento a Roble Construcciones. Perfecto, Edgar, bienvenido. Joan Sebastián o Johan Sebastián. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Johan Sebastián y represento a la empresa Asfaltar. Asfaltar. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, a Felipe y a Juliet los dejo ahora que se presenten ustedes mismos. Carol Castañeda. Buenas tardes, mi nombre es Carol Castañeda y trabajo para Check Colombia. Gracias, Carol. Qué placer verla por acá. Laura Martínez. Hola, buenas tardes. Estoy en representación de Muesca Construcciones. Listo, Laura, gracias. Milton Fuentes. Hola, buenas tardes. Soy Milton Jeffrey Fuentes Flores y trabajo en Asfaltar. Gracias, Milton. Natalie Villarreal. Buenas tardes. Estoy por PSG Constructora. Gracias, Natalie. Oscar Amaya. Bueno, vamos a avanzar. Igual, Oscar, ahora si puede abrir el micrófono, pues ahí lo esperamos. Sergio Joya. Sí, ya lo escucho. Ya, Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Oscar Amaya, de la constructora Alfredo Amaya. Perfecto, Oscar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Javier. Sergio Joya. Buenas tardes. Sergio Joya, de la electrificadora Santander. Gracias, Sergio. Tatiana Patiño. Hola, buenas tardes. Yo estoy representando a PSG Constructora. Perfecto, Tatiana. Wilson Torres. Bueno, vamos a seguir. También nos acompaña Luis Pérez. Luis, si quiere puede abrir el micrófono.
Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta primera jornada de sensibilización del proyecto que estamos ejecutando en conjunto entre el clúster de construcción y Camacol Santander. Gracias, Luis. Y pues de Camacol estamos Jenny Martínez y pues estoy yo. Ahora pues bueno, muchas gracias, por ahí se han unido otros. De pronto más adelante abrimos otra vez micrófono para los que no se han podido presentar. Pero pues empecemos a avanzar. Si quiere Felipe, pues le doy la palabra y además lo dejo ahí con el auditorio para que podamos avanzar. Perfecto, Javier, muchas gracias. Como ya lo mencionó Javier, mi nombre es Felipe Restrepo, yo soy gerente de la empresa de consultoría Sostenible y en esta ocasión me acompaña la ingeniera Estefanía Rodríguez, perdón, Valentina Ruge, vale, qué pena. Yo me enredo muy fácil porque trabajo con 10 mujeres, entonces, y mi memoria no es tan buena, entonces Se vale confundirse. me puedo confundir. Sí, sí. Pero entonces, como ven en la presentación, nos acompaña la ingeniera Valentina Ruge como profesional de proyectos de Sostenible y la ingeniera Andrea Bolaños como profesional de apoyo. En este momento, digamos, no nos va a acompañar por ahora Andrea. Entonces, de parte de Sostenible vamos a estar Felipe Restrepo y Valentina Ruge. Sostenible es la empresa seleccionada por Camacol Santander para impartir, digamos, este curso en temas de huella de carbono y APUs. Perfecto. Entonces, si quieres, vale, ayúdame con la presentación, las primeras diapositivas. Miren, básicamente, yo les voy a ser muy sincero, y yo en todas mis cosas soy muy sincero, esto es un ladrillo, pero es un ladrillo muy importante. Lo que nosotros queremos es que durante el proceso de sensibilización podamos cubrir elementos desde, oiga, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante para el mundo? ¿Por qué es importante para el país? ¿Por qué es importante para el sector? ¿Por qué es importante para las empresas? ¿Y por qué es importante para nosotros como personas, como seres humanos, como personas que vivimos en este planeta, ¿no? Después de eso, lo queremos llevarlos hacia, oiga, ¿cuál es el marco técnico para abordar este tema? O sea, ¿cómo mido mi huella de carbono? ¿Para qué la mido? ¿Cuáles son las metodologías que debo utilizar? Y en ese momento enlazar el tema de huella y cambio climático con los APUs, porque como muy bien ya lo mencionó Javier y como lo ha mencionado toda la publicidad y el objetivo y el propósito que tiene más bien esta sesión es hablar de huella de carbono y APUs. ¿Listo? Entonces vamos a vincular estos dos conceptos. Si quieres, devuélvete, Valentina, por favor. Vamos a hablar sobre conceptos de fuentes de emisión, vamos a hacer ejercicios prácticos. Durante las sesiones vamos a hacer preguntas, tenemos un tema de Menti o unas aplicaciones para, digamos, poder validar los conceptos que hemos, digamos, tratado durante la conversación. No me gusta decir palabra capacitación, pero más es como el entrenamiento, hablemoslo así. Durante el entrenamiento vamos a validar conceptos con ustedes, nuevamente, y reiterando lo que mencionó Javier hace unos minutos, toda duda que tengan, por favor, alcen la mano. Eso va a generar dinamismo y que todos los que estemos participando en estas charlas, pues podamos en conjunto resolver dudas. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, levanten la mano y nosotros les daremos la palabra en su momento. Vamos a hablar de herramientas de cuantificación, cómo se cuantifica, por qué se cuantifica, esas herramientas de cuantificación alineadas a cada uno de los estándares. Tenemos preparados unos talleres prácticos con herramientas, pues básicamente es un Excel parametrizado para que lo puedan, digamos, puedan jugar con él durante la ejecución del entrenamiento. Vamos a hablar de la interpretación de resultados. Muchas veces vemos una cosa que se llama toneladas de CO2 equivalente, pero ¿equivalente a qué? ¿Por qué equivalente? ¿Por qué toneladas de CO2 y no toneladas de metano o hexafluoruro de azufre u otras sustancias?
tranquilos con este término de hexafluoruro de azufre. La idea es que ustedes al final de esto sepan qué es hexafluoruro de azufre. Las oportunidades y los riesgos que giran en torno a temas de cambio climático, huella de carbono, y más que todo nos queremos centrar en las oportunidades. Oiga, ¿cuál es la oportunidad que tiene mi empresa constructora, mi empresa proveedora de materiales de construcción, en trabajar este tema de cambio climático? Que veamos que esto no es para las grandes constructoras o los grandes bancos o los grandes materiales de proveedores de construcción u otros países con unas economías mucho más robustas que las nuestras, ¿no? Que al final del día esto también se tiene que traducir en un tema de gestión de riesgos para las empresas y más que todo en potencializar oportunidades que se encuentran. Vamos a hablar de objetivos de reducción y planes de descarbonización, como una vez ya tenemos nuestra huella de carbono definida, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese dato? ¿Qué hago con ese dato? Listo, lo tengo, me dio mucho, poquito, mucho con relación a qué, poquito con relación a qué, esto cómo me sirve para mitigar un riesgo, cómo me sirve para potenciar una oportunidad tal vez comercial o un tema de ecodiseño o un diseño nuevo de mi producto, o sea, o financiamiento. Oiga, necesito apalancar mi estrategia de descarbonización, tengo que salir a pedir plata en los bancos, en la banca de primero y segundo nivel. Está en mute. Perdón. Vamos a hablar también del pensamiento en ciclo de vida. Qué pena, está en mute. En pensamiento en ciclo de vida vamos a hablar de qué es el ciclo de vida. Es algo que se ha conversado mucho desde hace unos años hacia acá, 4 o 5 años hacia acá, temas de, hablamos de economía circular, pero no hablamos de ciclo de vida, y eso es supremamente importante. De hecho, es un paso, como lo vemos nosotros en estos 12 años de práctica profesional de estos temas, creemos que es un paso previo a llegar a el concepto de economía circular. Vamos a hablar de un elemento que se llama declaraciones ambientales de producto. Esto les va a servir mucho para apalancar su labor comercial de cara a sus clientes en cuanto a la información de los atributos o el desempeño ambiental que tienen sus productos y cómo ese desempeño va a aportar a la estrategia de sostenibilidad de los edificios de sus clientes, y de hecho no solo de sus edificios, sino también de las estrategias que tienen sus clientes de cara a temas de sostenibilidad. La idea es que cuando hablemos de beneficios tributarios podamos enlazar, oiga, porque a una empresa desde el punto de vista económico le interesa trabajar en temas de sostenibilidad y en temas de huella y cambio climático. Si bien es cierto, pues es un asunto de riesgo para la humanidad y de riesgo para los negocios y de sostenibilidad de los negocios en el tiempo, también es un asunto de rentabilidad del negocio. Entonces, digamos que con ese enfoque podemos empezar a verle la importancia de esto. Y vamos a hablar de ejercicios prácticos. Vamos a hacer ejercicios prácticos y al final del día, al cierre, espero pues que tengamos una buena calificación para volver a tener estos escenarios. No los quiero sesgar con su calificación final. Y nuevamente, pues vamos a hacer esto lo más dinámico posible. Les agradecemos mucho estas 2 horas durante estos 5 días. Creo que va a ser un rato donde vamos a aprender de parte y parte juntos. Creemos desde Camacol Santander que la primera barrera que se debe pasar o se debe tumbar para poder trabajar estos temas es la barrera del conocimiento. Si somos conscientes de que esto es importante, desde nuestras organizaciones podemos empezar a trabajar en esto y a generar tracción en proyectos de descarbonización y proyectos de descarbonización del sector de la construcción. Entonces, muchas gracias por estar acá y pues nada, damos inicio a la sesión de entrenamiento. Si Felipe, quieres, quiero dale, comentar, dime. en la sesión de mañana vamos a tener, nos va a acompañar el ingeniero John Rosales, nos va a contar desde su experiencia pues, la importancia que esto es para los proyectos, poder tener análisis de precios unitarios unificados, con criterios unificados. Digamos que lo que vimos nosotros como al momento de iniciar a idear el proyecto es que, ya lo he hablado en otras sesiones, pero digamos que del top 10 de sectores más productivos de Colombia, pues construcción no aparece, ¿no?
Entonces, de acuerdo a la experiencia de él, pues mencionó que, digamos, a lo largo de estos años, el sector constructor ha venido disminuyendo, o las empresas constructoras han venido disminuyendo el porcentaje de utilidad de sus proyectos. Entonces, bastante culpa, o parte de la culpa, la tiene ese tema de no poder tener como un presupuesto bien estipulado desde el inicio. Entonces, mañana nos va a venir a contar por qué es importante, digamos, qué es clave, y desde su experiencia qué ha identificado que pueda ayudar para que al interior de todas las organizaciones, pues todos los que nos están acompañando, pues puedan implementarlo. Solamente lo último, recuerden, ahí en el chat está fijado el comentario para que puedan diligenciar el formulario. Los que no lo han hecho, los que ya lo hicieron previamente, pues no hay inconveniente. Solamente los que no lo han hecho, ahí está el link, se demoran 1 minuto y ya. Listo, Felipe. Gracias, Javier. Y se van a dar cuenta durante el ejercicio que los APUs y el presupuesto como tal va a ser una herramienta supremamente importante para poder hacer la cuantificación de emisiones de sus proyectos y de sus organizaciones, ¿sí? Entonces, esa básicamente es la base para poder hacer la cuantificación, nos vamos a dar cuenta. Entonces, si tenemos unos buenos APUs, unos APUs estructurados adecuadamente y con valores que se aproximen mucho a la realidad, tanto del mercado como del proyecto, vamos a poder obtener una huella de carbono también ajustada, y eso en la toma de decisiones, pues es muy relevante, porque usted va a tomar una decisión lo más cercana a la realidad y no va a tomar decisiones con base a que al final del día esas decisiones se convierten ya sea en inversiones o en costos para las empresas y los proyectos. Entonces es muy importante. La idea es que esta sesión salgamos, digamos, con esa información. ¿Listo? No sé si 3 o 4 personas nos pueden mencionar si han escuchado el tema de huella de carbono, si han trabajado este tema en sus organizaciones, y si le han visto valor hasta ahora trabajar en temas de huellas de carbono en sus organizaciones. No importa, si ustedes, hay muchos que dirán, oiga, sí, alguna vez hice una huella de carbono, pero cogí eso y lo metí en el escritorio y nunca volví a salir de ahí. Entonces, sí nos interesaría tener esa retroalimentación por parte de ustedes. No sé si 3 o 4 personas nos pueden decir si han trabajado en temas de huella de carbono o cambio climático. ¿Quién se lanza? ¿Nadie? De a uno. ¿Qué me dice María Fernanda Tamayo? ¿Has trabajado, María Fernanda, temas de huella de carbono o cambio climático en tu organización? ¿De qué organización eres? Hola Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Pues soy profesional ambiental de la electrificadora de Santander. Si bien estamos en el sector de energía, sí estamos trabajando el tema de huella de carbono y cambio climático pues a nivel energético, y también pues como parte de eso construcción resiliente, ¿sí? Que aplicaría pues este tema también de construcción que vemos acá, para mitigar la vulnerabilidades que tenemos. No soy la profesional que trabaja directamente pues como el tema de huella de carbono, pero pues sí conozco un poquito del tema. Al momento pues solamente en cuanto a cambio climático hemos medido lo del alcance 1 y 2, estamos empezando como a migrar a ese alcance 3 que nos habla la resolución, no recuerdo, la 6001, creo, no recuerdo, la de la NTC. Ah, sí, no te preocupes, que la idea es que salgas hecha una experta en esa NTC. Gracias. Listo. Oye, gracias por tu aporte, María Fernanda. ¿Qué nos dice Andrés Marín? Andrés, ¿está por ahí? Hola, buenas tardes. Disculpen, es que acabo de entrar hace 10 segundos.
No te preocupes, Andrés. Estamos hablando si en tu rol de trabajo, en tu organización, han trabajado temas de huella de carbono o cambio climático y si le han visto algún tipo de beneficio, ¿cómo lo han visto en tu organización? De que también, por favor, dinos de qué organización eres. Claro, claro, sí, mira, nosotros somos una empresa enfocada en el sector eléctrico, somos una empresa enfocada en los diseños y construcciones eléctricas, todo lo que tiene que ver con comunicaciones, y también tenemos una línea de energías alternativas, donde actualmente estamos trabajando en la instalación de paneles solares y pues ya estamos llegando más o menos a una capacidad de 1 mega instalada. Y pues claramente con esto pues sí vemos que es un beneficio bastante importante para la reducción del tema de la huella de carbono, que lo hemos visto bastante reflejado tanto para los clientes industriales, comerciales, residenciales, de todo tipo de industria. Ujú. Perfecto, perfecto. Andrés, entonces tú durante la sesión, ustedes en la empresa, ¿cómo se llama la empresa? AMB, Asociados Marín Valencia. AMB. Y en AMB han adelantado exención, beneficios tributarios por el tema de paneles. Sí, sí, claro, sí, pero yo esa parte específicamente no la estoy manejando, entonces no sabría decirte más o menos en qué iría más o menos esos procesos. No te preocupes, es que quería saber cómo me iba a preparar en esa sesión, porque muchas veces ustedes saben más que nosotros. Entonces, también quería saber si contaban con esa información y durante el proceso de entrenamiento también tener información por parte de ustedes. Eso lo vamos a ver, creo que en la sesión número 4, si no estoy mal. Ok. Entonces, pero no, muchas gracias, Andrés. Pues perfecto, muy bien. Pues quiere decir que por lo menos a María, a Fernanda y a Andrés, digamos, ese tema sí los afecta de forma casi que directa dentro del core del negocio en el cual, digamos, se desempeñan. Y bueno, la idea es que eso, ustedes sepan al final que todo esto sí es importante para el core del negocio de cada una de las organizaciones, independientemente si están en el sector eléctrico o están en el sector construcción o hacen parte más bien de la cadena de valor de la construcción, ya sea como proveedores de materiales, desarrolladores de proyectos, constructores, contratistas. Esto nos aplica a todos. Si quieres darle siguiente, Valentina. Entonces aquí vamos a ver por qué es importante la cuantificación, cómo se calcula, cómo se definen metas, cómo se apalancan proyectos de reducción de emisiones o proyectos de acción climática, cómo se verifica el cumplimiento de las metas trazadas y cómo comunicar los resultados y avances, que para muchas organizaciones la parte de comunicación es vital para darle tracción a la labor comercial, digamos, de cara a grupos de interés o clientes que estén interesados en esto. Entonces, si alguno de estos elementos no se cumple durante la ejecución del entrenamiento, importante que nos hacen la mano y nos digan, oiga, vea, no entendí cómo verificar el cumplimiento de las metas trazadas, no entendí cómo se estiman las metas o cuáles son las metodologías que se utilicen para estimar metas. Para cada sector, las metas son diferentes, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y para cada empresa las metas son diferentes, aunque hay una sola metodología, bueno, perdón, no hay una sola, hay varias metodologías, pero hay una mundialmente utilizada o la que más se utiliza por su tema reputacional, por un asunto reputacional, básicamente, pues esa es de forma general, estandarizada y se puede traer y se puede aterrizar a cada contexto de cada empresa. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Dale, siguiente, vale. Entonces, básicamente en esta sesión vamos a hablar qué es cambio climático, escenarios del cambio climático, compromisos de reducción en Colombia, contribuciones, riesgos, hoja de ruta y guía de descarbonización. Vamos a tener el concepto, esto, por qué es importante y por qué estamos hablando de cambio climático hoy en Colombia. Listo, dale siguiente. Entonces vamos a inicialmente a escanear este código QR donde los queremos escuchar. Queremos que escriban temas o palabras relacionadas a cambio climático. Pero ya, entonces, si quieren, por favor, ingresen al código QR.
Vamos 2 personas. Si quieren, cuando ingresen, denle clic al pulgar levantado. Llevamos 12 personas de 35. Demos 1 minuto más. Por favor, las otras personas ingresen. Demos 30 segundos más. Vamos a dar 10 segundos más. Felipe, qué pena, yo perdí el QR, estaba intentando conectarme, no sé si soy solo yo. No te preocupes. Ahí está el QR en la presentación. Si quieres, sí, vuelve a intentar. Yo voy a intentar acá desde mi celular. Aquí estoy. Vale, si quieres. Ese soy yo. ¿Ya lo pudiste ingresar, Anderson? No, es que por facilidad estaba ahí conectado desde el celular y Ah. creo que perdí fue la presentación. Bueno, Fresco, ahorita no, si quieres nos lo dice verbalmente. Listo, listo. Listo. A ver, vale, arranquemos. ¿Cuál es la primera palabra en la que piensas cuando se habla de cambio climático? Me gusta esa palabra oportunidad. Conservación, sostenibilidad, afectación, cuidar, problemática, gases de efecto invernadero, GI. ¿Alguien no sabía que gases de efecto invernadero las siglas son GI? A veces pasa. Anderson, ¿cuál sería la tuya? Temperatura es en lo primero que pienso, lo que más Listo. sufrimos recientemente en la zona. El dolor, y eso es importante. El cambio climático se puede expresar de diferentes formas, pero a nosotros nos ha tocado, dependiendo de donde estemos, los aumentos a las reducciones drásticas de temperatura. Clima, amenaza, energías renovables, desastres naturales. Muy bien. Siguiente, ¿hay otra pregunta? De momento vamos con esta. Vamos a ir avanzando y no cierren el Menti. Vamos a ir haciendo preguntas en ese mismo link. Entonces, por ahora, ahí. Perfecto. Entonces, si quieres, por favor, muéstranos la presentación. Listo. Entonces, no estamos, o sea, independientemente que sepamos o no sepamos, ya la palabra cambio climático la estamos relacionando con conceptos que tienen relación directa con la palabra. No están por allá o no estamos divagando. Vamos, la totalidad de las palabras que estaban registradas hacen relación directa con la palabra cambio climático. Y eso es algo muy bueno, que ya de entrada tenemos un concepto previo de cambio climático. Ahora hablemos de la problemática a nivel mundial. No sé si ustedes alguna vez han visto esta gráfica. Estamos sobregirados en cuanto a la disponibilidad de recursos versus los recursos que demandamos para garantizar la calidad de vida, o más bien el modelo en el cual vivimos actualmente. Esto quiere decir que a hoy
hemos consumido 1.7 planetas, por así decirlo, para mantener nuestra calidad de vida o nuestro modo de vivir, nuestro modo de consumir. Básicamente, los impactos ambientales y el impacto que se ve en estos momentos en el mundo se da en la relación entre los métodos o las formas de producción y las formas, los métodos y los hábitos de consumo. Estos dos elementos conjuntos hacen que todos estos, digamos, fenómenos naturales se den, básicamente por un fenómeno de causa-efecto, por el principio de causa-efecto, ¿no? Entonces, tenemos hábitos de consumo que demandan grandes cantidades de productos y esas grandes cantidades de producto demandan grandes cantidades de recursos naturales. Y no conformes con esto, las formas de producción, todos los procesos industriales, aparte de que se extraen recursos naturales para procesarlos y convertirlos en productos terminados, durante ese proceso se emiten a la naturaleza diferentes tipos de sustancias que al entrar en contacto con la naturaleza generan unos cambios drásticos. Entonces tenemos un impacto de disponibilidad de recursos y un impacto de transformación del medio en el que nos encontramos. Acá hay algo muy importante y es que cuando uno habla de cambio climático, de recursos, de impacto ambiental, ¿ustedes qué creen que esté pasando? O sea, los seres humanos, ¿quién va a desaparecer? ¿Los seres humanos o el planeta? Porque no, es que vamos a acabar con el planeta. ¿El planeta, ustedes creen que el planeta se va a acabar? ¿Quién se va a acabar primero? ¿Los seres humanos o el planeta? ¿Quién alza la mano? Los seres humanos. Los seres humanos, muy bien, María Fernanda. Los seres humanos vamos a acabar. El planeta lo único que va a hacer es sacudirse y acabar con los seres humanos, ¿no? Y pues con otros seres, digamos, vivos en el planeta, ¿no? O sea, hay una modificación, los seres humanos no se adaptan y pues desaparecen. No, digamos, no quiero ser fatalista, pero desde el punto de vista científico y lo que dicen los datos es que eso va a pasar. De hecho, nosotros durante toda la vida de la Tierra no ocupamos ni el 1% de toda la historia. Los seres humanos, es que no tengo acá la escala, pero se las voy a enviar, no ocupamos ni siquiera el 1% del total del tiempo de los miles de millones de años que tiene la Tierra. Entonces, pues, estamos acá esperando pues que nuestros hábitos y nuestras formas de producción modifiquen nuestra calidad de vida y lo que quiere, digamos, ya lo que identificamos es que lo que quieren los seres humanos, los estados y demás, es que eso no pase, ¿no? Entonces, si quieres, sigue, por favor. Entonces hablamos de un concepto de sobregiro. Entonces estamos sobregirados en la cantidad de recursos que están disponibles en la naturaleza versus la cantidad de recursos que demandamos para garantizar nuestros hábitos diarios, ¿no? Entonces Colombia, Valentina, por favor, me corriges que de pronto no veo bien. Colombia, se menciona que para el año 2024 vamos a llegar al límite planetario para Colombia según, digamos, las formas de producción y consumo de los colombianos el 5 de octubre. O sea, este año deberíamos alcanzarlo el 31 de diciembre, pero no, estamos sobregirados 3 meses. Eso es lo que entendemos de esta gráfica. Y así, digamos, tenemos el contador para cada uno de los países del mundo. Esto es un estudio realizado en el año 2023. Si requieren más información, ahí está el enlace y ahí está la fuente de donde sacamos esta información. Entonces, estas dos diapositivas que les queremos mostrar con estas dos diapositivas es que realmente existe un impacto. Realmente nuestros hábitos de consumo y nuestras formas de producción están generando un cambio súbito en las condiciones ambientales en cuanto a la disponibilidad de recursos naturales y la modificación de la calidad de los servicios ecosistémicos y la calidad y la disponibilidad de los recursos ecosistémicos y la calidad del ambiente en general, suelo, agua, aire. ¿Listo? Dale, siguiente. Esta es una gráfica bien interesante donde decimos, mire, ¿qué pasó en el año 2020?
en el año 2020 el COVID y se paró el planeta. ¿Listo? El planeta se detuvo, nos encerraron a todos en nuestras casas, las cadenas de suministro en el mundo colapsaron, no hubo abastecimiento, la economía a nivel mundial de muchos países se vino al piso, hasta ahora se están reactivando. Entonces, tenemos sí, digamos, hubo un fenómeno importante. Gracias a eso, digamos, muchas economías y muchas personas y muchas empresas empezaron a mejorar, digamos, toda la gestión sobre este tipo de riesgos. El COVID era un riesgo que nadie lo veía, pero nos tocó a la puerta de una forma, de un mes a otro, y pues, nos modificó las formas de producir, las formas de consumir, y pues esto, digamos, se vio reflejado en los indicadores económicos tanto de las personas como nosotros, de las empresas y de los países, ¿no? Entonces, fue algo que ya vivimos. Pero detrás de esto viene otra ola con otro impacto, que son los temas de recesión que de hecho hoy por hoy los estamos viendo. Recesión generada por muchos elementos financieros, guerras, disponibilidad de recursos naturales, afectación en las cadenas de suministro, todo el tema que tiene que ver con transporte marítimo, disponibilidad de contenedores. Entonces hay una cantidad de elementos externos que ni las personas, ni las empresas, ni los países manejan, que se traducen en asuntos de recesión. Pero detrás de esta viene otra ola, que es el cambio climático, ¿no? Que hemos venido hablando de cambio climático y cambio climático, COP21, COP22, COPs y COPs y COPs y compromisos y compromisos y compromisos, pero la temperatura media de la Tierra sigue aumentando año a año. Hay cambios drásticos de la temperatura, como ya la palabra que hablamos y que nos mencionó Anderson hace un momento, cambios drásticos en la precipitación, ¿sí? Que nos están llevando a unas modificaciones en los hábitos de consumo y las formas de producción. ¿Listo? Entonces, nos está llevando forzosamente hacia allá. Y detrás tenemos una mucho más grande que aún, digamos, no se ha hablado de forma tan directa y no se ha gestionado de forma tan directa, que es el colapso de la biodiversidad. Y si hay un colapso de la biodiversidad, la disponibilidad de recursos naturales para que sustentan nuestros hábitos de consumo y nuestras formas de producción y nuestros hábitos de consumo van a cambiar completamente. Entonces, la biodiversidad, si bien es cierto, tiene un valor invaluable, por así decirlo, porque es la base, digamos, de nuestra existencia en la Tierra. Si lo vemos de forma dentro del modelo económico, si hay una afectación de la biodiversidad, el modelo económico lineal que actualmente existe en la Tierra se va a venir al piso, porque no va a haber la suficiente disponibilidad de recursos, digamos, o se van a ver afectados los recursos en cuanto a disponibilidad y calidad, que no vamos a poder sustentar nuestro modelo de vida en la Tierra. Entonces, pues miren que no es solamente cambio climático. Hoy vamos a hablar de cambio climático y en esas sesiones vamos a hablar de cambio climático, pero queremos hablar con ustedes y dejar esto muy claro, que no solamente es cambio climático. De hecho, ya estamos hablando de biodiversidad, vamos tarde en la conversación. Colombia va a ser, y la ciudad de Cali va a ser anfitrión de la COP16. Esta COP16 vamos a hablar de biodiversidad y la idea es que se generen compromisos para la protección de la biodiversidad, ¿no? Entonces, la biodiversidad es muy, 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 muy importante también. De hecho, el tema de cambio climático, aunque es un fenómeno a nivel global, tiene una escala local. Entonces, sí, se calienta la Tierra a nivel global 1 grado centígrado, pero los efectos son muy locales, ¿sí? Los efectos de aumentos de temperatura, aumentos de precipitación, son fenómenos muy locales. Y al igual que la biodiversidad, ese fenómeno se da a nivel muy local, ¿no? Y ya vamos a hablar de esa diferencia entre local y global. ¿Cuál es la implicación de cambio climático de biodiversidad? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte? Listo. Sale el siguiente. Entonces, básicamente, el cambio climático se entiende como un cambio de clima
atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante un periodo de tiempo, durante periodos de tiempos comparables. ¿Listo? El panel dice, el panel de expertos, que eso es lo que traduce el IPCC, Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, dice que cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de las actividades humanas. Dale siguiente. Básicamente el efecto invernadero es una condición natural del planeta. Y de hecho, el efecto invernadero, el invernadero es lo que asegura que, o lo que aseguró que los humanos existiéramos, ¿no? La temperatura exacta, las condiciones exactas, la radiación exacta, la precipitación exacta para que la vida en la Tierra se diera. Pero ¿qué pasa cuando las actividades humanas y los hábitos de consumo y los modelos de producción se mezclan? ¿Qué pasa, digamos, con el efecto invernadero? Aumenta. ¿En qué sentido? En que esos modelos de producción y esos hábitos de consumo, gracias a que eso se da, se empiezan a generar sustancias al ambiente, que se emiten al ambiente, que son precursoras del efecto invernadero, que básicamente es absorción de calor de estas sustancias y liberación muy lenta. Entonces, claro, lo que hace es calentar la atmósfera, básicamente, las capas inferiores de la atmósfera. Y ese calentamiento genera un cambio en las condiciones del clima. Pero uno diría, bueno, pero si es un fenómeno natural, pero ¿por qué está cambiando de esta forma y por qué nos está afectando tanto? Entonces, aquí hay un elemento. Primero, se está dando de una forma acelerada. No sé si quieres, Valentina, seguir. Se está dando de una forma acelerada. Entonces, si ustedes vienen la gráfica de la izquierda, el cambio observado de la temperatura se ha dado de 1850 a el 2020. Miren esa vaina cómo sube. Donde básicamente en el eje X vemos tiempo y en el eje Y vemos aumento de la temperatura. Y cuando se hace un zoom entre 1850 y 2020, vemos un aumento, digamos, de la temperatura, digamos, mucho más detallado. Esto, digamos, lo relacionamos a temas de revolución industrial, nuevo uso de combustibles fósiles, y lo que les menciono, cambios en los hábitos de consumo y cambios en los modelos de producción, donde se están demandando mayores cantidades de recursos naturales, entre esos recursos fósiles para producción de energía, y nuestros hábitos de consumo condicionan eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, más consumamos energía en nuestras casas, más consumamos energía en nuestros vehículos, o sea, mayor cantidad de combustible, pues lógicamente esto va a empezar a aumentar. Entonces, y se da en un tiempo muy corto, en un periodo de tiempo muy corto, que no le permite a los seres humanos y a los demás seres vivos en la naturaleza, presentes en la naturaleza, adaptarse, ¿no? Entonces, ese proceso evolutivo es un proceso evolutivo que se da en miles de años, o millones de años más bien. Pero el hecho de que el cambio climático se genere en una escala de tiempo tan corta no nos permite adaptarnos de forma tan rápida. Entonces, es por eso que vemos que ya hay organismos vivos en vías de extinción, precisamente porque no se pueden adaptar al cambio climático. No sé si ustedes alguna vez fueron, por ejemplo, a las playas. Pues yo di este ejemplo porque me pasó a mí hace años, cuando me fui de luna de miel, me casé y me fui para las playas de Cancún. Cancún, estas playas eran hermosas, blancas, cristalinas, y las alcancé a conocer así. Con el tiempo volví a Cancún y en un momento a otro vi una máquina recogiendo sargazo en toda la costa, en toda la orilla de la playa, recogiendo sargazo. Básicamente ese sargazo empezó a aumentar su producción, si bien es cierto antes se daba, no se daban los mismos volúmenes, y básicamente el sargazo es alga muerta.
y esa alga muerta se genera o aumentó su producción de algas muertas, por así decirlo, por el aumento de la temperatura media del mar. Entonces, hace que estos organismos no puedan resistir ese aumento de temperatura, se mueran y terminen al frente de las costas. Ahora, si usted ve eso reflejado en un riesgo para el sector hotelero, pues es así de grande, es gigante. En la medida en que ahora el sector hotelero de las playas de Cancún, los que están frente al mar, tienen que pagar, primero se asociaron, y ahora le pagan a una empresa que recoja el sargazo. Eso uno. Dos, ya por lo menos para mí como usuario, como turista, ir a Cancún no me parece tan chévere, porque me voy a encontrar sargazo y me fui de Cancún pensando en las islas, no, en las playas, no por lo bonito de la arena, sino por el sargazo que hay en la arena. Entonces, que hay en la playa. Entonces, eso también también es un riesgo materializado para el sector hotelero que se ubica en cara, digamos, de cara, digamos, a las playas de Cancún. Básicamente, por el aumento de la temperatura, media del mar, ¿sí? Eso es un riesgo que ellos ya tienen identificado y están trabajando por eso. Pero es un riesgo que no pueden gestionar, porque ya esa temperatura se dio y van a tener esa producción de sargazo. Y no es solamente eso. Imagínense qué hago con esas toneladas de sargazo, dónde las dispongo, cómo las aprovecho. Y todo esto generado por lo que les estoy presentando, un cambio abrupto de la temperatura media de la Tierra, que lógicamente pues condiciona la temperatura media del mar, y ese cambio de temperatura afecta a seres vivos que están, digamos, en el mar. ¿Listo? Entonces, digamos que es como una escala, todo está conectado. Entonces, viendo esta gráfica, básicamente hemos tenido un aumento de la temperatura de más de 1 grado, de 1 grado centígrado en los últimos, en los últimos 20 años. Si quieres, vea la parte inferior derecha, entre el 2000 y 2020. Entonces, miren ese delta, esa varianza esa variabilidad tan alta que tenemos de la temperatura, esa pendiente de esa línea recta es bien drástica. Y digamos que la condición es que siga aumentando. Si bien es cierto, hemos hablado de economía circular, huella de carbono, cambio climático, biodiversidad, no hemos entrado a la acción. Estamos conversando y conversando y conversando y conversando, pero no hemos entrado a la acción y eso es supremamente importante. Un indicador de que no entramos o que estamos hasta ahora entrando a la acción, lo damos desde Casostenible. A nosotros en el año 2015 nos llamaban era a medir huella de carbono y mida huella de carbono. En el año 2020, en el año 2018 empezamos a hacer nuestros primeros planes de acción climática de una forma, por así decirlo, masiva, ¿no? De nuestros clientes. Por cada 3 clientes que nos llamaban a hacer huella de carbono, 2 nos decían, queremos continuar con el plan de acción climática. Ya es un tema importante, ya es un tema relevante, ya es un tema de riesgo para la organización. Dale siguiente, Valentín. Bueno, acá tenemos una gráfica de los escenarios de cambio climático para cada una, o bueno, presentados en términos de CO2, que es una de las sustancias precursoras del efecto invernadero, donde el modelo se hace con base a formas de producción y consumo, y se traduce el impacto en términos de gigatoneladas de CO2. ¿Listo? Como ven, tenemos diferentes escenarios donde la temperatura siempre está aumentando, ¿no? La idea es que también tenemos escenarios buenos donde acciones de descarbonización se implementan, pero la idea es que los escenarios SP1 y SP1 2.6 se empiecen a masificar, básicamente. Esta diapositiva lo que yo quiero que se lleven es que eso está supremamente estudiado y mapeado, o sea, es una realidad, no como lo dicen algunas personas que contradicen este tema y es, oiga, el efecto invernadero siempre ha existido, el cambio climático siempre ha existido, porque a hoy dicen que nos vamos a morir.
o que vamos a desaparecer. Nuevamente, si bien es cierto, el cambio climático siempre ha existido, el hecho en que se dé en una escala de tiempo tan corta es lo que nos va a afectar directamente a los seres humanos y a los seres vivos. Lo que les digo, el planeta no, y lo que nos mencionaba María Fernanda, el planeta no va a desaparecer, el planeta solamente se va a sacudir y nosotros vamos, y los seres vivos que están y que no se adapten van a desaparecer. Dale siguiente. Nuevamente, todo el tema de aumento de la temperatura en la superficie global, vemos diferentes escenarios de cambio climático, vemos un escenario óptimo, por así decirlo, donde la temperatura no supera ni siquiera los 5 grados centígrados, pero tenemos un escenario drástico donde hay un aumento de temperatura casi hasta 5 grados centígrados. Esto es una temperatura inmanejable para los seres humanos en una escala de tiempo de 100 años, ¿no? Nuevamente, por la capacidad que tenemos de adaptación. Eso sin tener en cuenta la tecnología, porque unos podrán decir, oiga, me puedo inventar algo para que los seres humanos puedan sobrevivir en temperaturas medias de 60 grados centígrados, de 55 grados centígrados. Pero pues la tecnología no debería ser un elemento de adaptación en este momento, porque más allá de eso, ¿qué pasa con la biodiversidad y los recursos naturales? ¿Sí? Si bien es cierto, todas las cadenas agroalimentarias se podrían llegar a modificar con genética, pues digamos que ¿qué pasa más allá con las que no? ¿No? Entonces vamos a tener una gran pérdida de biodiversidad, por ejemplo, en esos escenarios. Gran parte de la población, si mezclamos el desarrollo tecnológico versus la disponibilidad y el acceso más bien a ese desarrollo tecnológico, gran parte de la población podría llegar a desaparecer, ¿no? Si llegamos a estos escenarios del IPCC. No me quiero volver trágico, no quiero que los motive el miedo a desarrollar este tipo de cosas, pero lo que sí quiero es decirles, mire, es una realidad, ya está medido y tenemos que entrar ya en acción sobre estos temas. Si quieres, dale siguiente. Tenemos un aumento anual de la temperatura y también, dale siguiente, Valentina, un aumento en la precipitación media anual y un aumento en la humedad del suelo. Esto es importante también. ¿Listo? Entonces son estos tres elementos que el panel intergubernamental de expertos de cambio climático ya tienen mapeado, y a partir de esta información es que se empiezan a generar políticas públicas en todo sentido, desde la gobernanza, gestión de riesgos, medición del riesgo, estrategia, ¿sí? Y es, digamos, que por todos estos temas que, dale siguiente, Valentina, el mundo identificó que el cambio climático es un riesgo. O sea, es un riesgo para los métodos de producción, para las formas en que consumimos, es un riesgo para los negocios, es un riesgo para el sector financiero, es un riesgo. Y como elemento de riesgo se tiene que hacer digamos, de parte de todas las entidades asociadas a ese riesgo, lo posible para que no se materialice. Entonces, el esfuerzo hoy por hoy es que el planeta no llegue al 1.5 grados centígrados, que es un punto de no retorno, y que mucho menos llegue a los 2 grados centígrados como temperatura media de la Tierra. ¿Listo? Por eso es que estamos acá sentados hablando de cambio climático, porque es un riesgo para la humanidad. Y los diferentes sectores productivos del planeta ya lo identificaron. Y entre esos el sector financiero, ¿no? Y el sector asegurador. Entonces, nosotros hacíamos a veces chistes con respecto a esto con otros profesionales, y es que, pues, espere y verá que se monta el sector financiero. Cuando se monta el sector financiero, se monta todo el mundo. Entonces, alguna vez hablaba con alguien, oiga, si Bancolombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda, tienen un departamento de cambio climático, tienen portafolios de financiamiento de estos temas, uno como organización, ¿por qué no se mete en esto? ¿Por qué no empieza a abordar estos temas de cambio climático? ¿Por qué no los empieza a trabajar? Ya el sector financiero lo identificó como riesgo y por eso está mencionándolo dentro de su discurso, y por eso tiene portafolios de servicios, portafolios financieros para este tipo de proyectos. ¿Por qué las organizaciones no se meten ya? Entonces ese es el llamado, hay que meterse ya en temas de cambio climático, abordado desde riesgo como de oportunidad. ¿Listo? Acá tenemos una, perdón, una imagen
del Inventario Nacional del Departamento del IDEAM, básicamente, Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, elaborado en el año 2012, está viejito, la idea es que este año salga la cuarta comunicación, pero si alineamos qué está pasando con Santander con relación al país, vemos que Santander representa el 10.57, Valentina, pido ayuda. ¿En qué Son unidades está? megatoneladas de CO2. Son el 7º departamento con más emisiones del país. ¿Y ustedes por qué creen que sea el 7º? ¿Qué creen que condiciona al departamento de Santander en las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Qué creen? ¿Qué hay en el Santander que aporta tanto en las emisiones netas? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien ha comido frito sudado? Sí, la carne. No, Las palmeras, las de aceite. no, frito sudado. ¿Ustedes nunca han ido a comer frito sudado a Barranca? No. Ah, el sector petrolero. Así es. El sector de petrolero aporta significativamente a las emisiones del Santander. Todo lo que tiene que ver con extracción, exploración, extracción y refinamiento. Y pues En ustedes primer lugar, tienen en Santander a Barranca. Y los que no saben, hay un plato típico que se llama frito sudado. Claro, allá en el llanito. Exacto, allá en el llanito, Oscar. Así es. Valentina, si quieres, explícanos esta gráfica, por favor. listo. Entonces acá lo que nos aparece son las emisiones que tiene Santander como departamento, si bien tienen una gran influencia de la quema de combustibles en refinerías y extracción y procesamiento de gas y petróleo como su primer fuente de emisión en el departamento, hay otro foco de emisiones que es el tema de deforestación y cambio de uso del suelo. Como ven acá, Santander registró la mayor tasa de deforestación de la región andina del 2012, que equivale al 6% del total nacional. Entonces, esto vamos a verlo acá en esta gráfica de barras como el segundo, tercero y prácticamente cuarto fuente de emisión principal. Entonces, tenemos bosque natural convertido en pastizales como la segunda fuente de emisión. La tercera fuente será balance de carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales o deforestación. Uso de combustibles va a estar en cuarto lugar por el transporte terrestre. Y así vamos avanzando hasta llegar al 9º lugar, donde tenemos industrias manufactureras y de la construcción. Cuando veamos este inventario, hay otros departamentos donde la barra principal es industria manufacturera y construcción. En Santander hay esa como enfoque en deforestación y combustibles. Pero no dejamos de tener de vista que el 9º lugar está dado por industrias manufactureras y de la construcción. Y eso lo vemos también acá. Entonces, un 30.58% tiene una implicación en el cambio climático o en la huella de carbono que tiene para el departamento, el sector agropecuario un 28.92% y minas y energía un 25.61%. Miren que nosotros hablábamos el año pasado que Colombia como país aporta el 0.34% de las emisiones globales. Entonces, ahí donde uno dice, bueno, ¿será que eliminando la extracción, reduciendo, pasando a ese hidrógeno, todo esto, cuál va a ser el impacto que va a tener de forma inmediata o a un corto y mediano plazo estos cambios tecnológicos? ¿Y cuánto nos va a costar? ¿No? ¿A costillas de qué vamos a financiar este cambio tecnológico? Más o menos en el año 2022 se mencionaba que para llegar al 51% de reducción de las emisiones al año 2030 nos íbamos a gastar casi 168 billones de pesos en 7 años, ¿no? Entonces es una de las reflexiones que uno empieza a hacer cuando empieza a cruzar toda esta información. José Francisco.
Y bueno, es que pena, en la gráfica hay unas barras que están hacia abajo, me imagino que eso es por temas de aporte. Esas barritas que están Sí, hacia mira, abajo. dice balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes. Si bien hay unas emisiones que son por quema de combustibles fósiles, también hay otras que son por captura de ese CO2, porque si bien hay una gran deforestación, también hay siembra de cultivos que van capturando ese carbono pues de la atmósfera, todo el tema agrícola y Por de así bosques decirlo, naturales. emisiones en el balance se metería como absorción de CO2 por nueva siembra. Pero mira, cuando coges esa versus el tema forestal en tala, ¿qué es ¿qué número es? Deforestación es el 2. El También balance 2. de carbono por cambio de bosque natural es el tercero. Balance de carbono por crecimiento y resiembras es el quinto. O sea, acá no es, balance de carbono es tanto positivo como negativo. Entonces acá tenemos emisiones, seguramente porque hay alguna quema, algún uso de combustibles en esos cultivos, remociones de leña y carbono de suelos. Aquí hay un estudio, de hecho, a ver si se los traigo, donde dice que si Colombia trabajara solamente temas de deforestación, o sea, protección en la tala indiscriminada de árboles, lo voy a decir así coloquialmente, no tendría que meterse ni con el sector hidrocarburo, ni con el sector carbón, ni minas y energía, no haría nada. Si no toca, si toca más bien el tema forestal, no tiene que ser absolutamente nada más, ¿no? El tema forestal en Colombia es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. O sea, la tala de bosques, la ampliación de la frontera agrícola a costillas de la tala de bosques es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Y si eso, digamos, y si eso se atacara de forma directa y no se talara una hectárea más de bosque, Colombia podría alcanzar la meta fácilmente de ese 51% menos de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces acá el bosque tiene la reforestación con fines de restauración, tiene o cobra importancia, digamos, en todo este balance de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Listo? Si quieres darle siguiente. Pues ahora vemos cómo está Santander en términos de industria manufacturera, qué puesto ocupa como Es emisor. el 6, 9, 11, 12. Tiene el puesto número 12 Santander y 13 Norte de Santander en aporte a emisiones de la industria manufacturera, en minas y energía, lo que mencionábamos de la generación de emisiones por extracción y todos los procesos petroquímicos que se dan en la región, ocupa el puesto 2 en el país. Y en temas de emisiones de gases de efecto invernadero, básicamente por consumo de energía y uso de gases refrigerantes, todo lo que está en los sistemas de aire acondicionado y, sí, básicamente aire acondicionado y acondicionamiento interno de edificaciones, ¿está en qué puesto, Valentina? Noveno. Un puesto 9. ¿Listo? Entonces, ya el departamento aporta, ya vimos cómo aporta el departamento al inventario nacional ojo, del año 2012, importante. La idea es que ya después de 12 años se saque la versión actualizada, se espera que salga este año. Y desde el sector productivo, minas y energía y el sector residencial, también digamos el departamento cuenta con un aporte importante. ¿Listo? Dale siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? Ya en las palabras del Menti ya nos aproximábamos a algo. Entonces, tenemos que, pues hay pérdida de coberturas naturales, pues relacionadas, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con los nevados. Esto uno lo puede ver desde el avión cuando pasa cerca de los nevados. Toda la capa de hielo
que se ha perdido con el tiempo, básicamente por los aumentos de temperatura. Dale, siguiente. Las granizadas y olas de calor afectan a la población de Santander. Yo no sé si a alguno de ustedes les tocó un granizo de ese diámetro, pero vimos también toda la oleada de altas temperaturas que generó incendios en todo el país. El departamento de Santander fue uno de los también grandes afectados. No sé si ustedes también estuvieron, digamos, enterados de esto. Esto fue este año, ¿no? Creo que enero, febrero y marzo. También vemos los aumentos de temperatura, cómo afectan a la infraestructura que no está adaptada y que de hecho no se construyó con ese enfoque de adaptación. Es dónde construyo y dónde los municipios permiten construir, ¿no? En qué zonas, en riberas, en zonas de ladera. Si bien es cierto, hay unas construcciones que están bajo el marco normativo, hay otras que no. Entonces, ¿qué están haciendo los organismos de control en los municipios para controlar precisamente esas estructuras o esas construcciones suburbanas que no cumplen ningún tipo de norma y que realmente están cubriendo de forma, digamos, inmediata un fenómeno socioeconómico, las necesidades, digamos, de cierto sector de la población que no cuenta con las condiciones económicas para acceder a una vivienda por lo menos planificada para construirse en un sitio favorable o adaptado, digamos, al tema de cambio climático que están haciendo los municipios por esto. Pero pues ahí están las consecuencias, ¿no? Entonces los aumentos de temperatura mezclados con, por ejemplo, temas de deforestación, pues, los aumentos de precipitación mezclados con fenómenos de deforestación, pues van a generar movimientos en masa, avalanchas torrenciales, que probablemente afecten la infraestructura cercana, que no tuvo el concepto de adaptación para construirse cerca de estas zonas. ¿Listo? Dale, siguiente. A la alerta roja en Puerto Wilche, Santander, por inundaciones en la zona, aumentos de temperatura en zonas no adaptadas. 10 municipios de Santander presentan afectaciones por las lluvias. Esto genera en las vías que no están adaptadas, aquí está el caso en la imagen, que se pierda conectividad y por ende capacidad de movilizar suministros, productos, materias primas y las personas por la vía, lo que hace que los digamos, territorios pierdan competitividad y pues, se generen fenómenos socioeconómicos importantes en la región, pérdida de economía, pérdida de productividad, pérdida de competitividad. ¿Listo? Dale, siguiente. Miren el río Sogamoso en temas de sequía, pues la disponibilidad digamos, de los servicios ecosistémicos que otorga el río, pues se pierden completamente en época de sequía, básicamente porque hay unos periodos muy largos de sequía donde la recarga hídrica se ve afectada considerablemente, precisamente por los fenómenos de cambio climático. Al siguiente. De hecho, en este momento el IDEAM dice que se viene un fenómeno de la niña sin precedentes en el país, que hay que prepararnos. Entonces, por lo menos acá en Bogotá se vive un periodo grandísimo de sequía, donde bajan los embalses y hoy por hoy no tengo agua en mi casa. O sea, sí me pega el cambio climático y me están diciendo, prepárese porque en 2 meses va a llover de formas alarmantes. No sé cómo será en Bucaramanga, no me ha tocado una lluvia ni en Bucaramanga, ni en alguna ciudad, ni en Florida Blanca, ni en alguna ciudad cercana, pero sí me ha tocado en Bogotá. Y Bogotá, que supuestamente es la capital del país, cuando llueve por más de una hora, precipitaciones que no se han dado en los últimos 100 años, la ciudad colapsa, la ciudad se inunda, los carros flotan, los bomberos no tienen capacidad de atenderlo. Eso, junto con los hábitos que tienen las personas en el manejo de las basuras, pues nada, la ciudad se cierra por horas, casi que por días, ¿no? Entonces, miren que el cambio climático sí nos afecta en nuestro día a día. Aquí hablamos de la palabra riesgo, y la palabra riesgo es la mezcla entre la vulnerabilidad o el nivel de vulnerabilidad de, por ejemplo, la infraestructura versus la amenaza. Y la amenaza es
eso, digamos que, o el evento, digamos, de cambio climático que se pueda dar. ¿Listo? Aquí mencionamos que América Latina es uno de los continentes más vulnerables al cambio climático debido a los altos índices de desigualdad y pobreza. América Latina y países emergentes no, lo voy a decir muy coloquialmente, no tienen plata para adaptarse al cambio climático. ¿En qué sentido? En que como el cambio climático se da de forma tan rápida, pues sus efectos también se dan de forma muy rápida. Y los países en vías de desarrollo no tienen la suficiente capacidad ni presupuesto para, capacidad, presupuesto y voluntad política, vamos a decirlo así de claro, para invertir en adaptación. Aquí hay dos palabras que vamos a hablar más adelante. No sé si la siguiente diapositiva, ¿vale? Acá. Vamos a hablar de tres palabras importantes, tres conceptos. Adaptación, mitigación y compensación. La adaptación es el ajuste y el fortalecimiento de los sistemas de respuesta a estímulos climáticos o a sus efectos. Incrementar la resiliencia, la capacidad de respuesta y reducir la vulnerabilidad socioeconómica y ecosistémica ante el cambio climático. Eso es lo que busca la adaptación. ¿Y qué es la mitigación? La mitigación es las intervenciones humanas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para fomentar el secuestro de dióxido de carbono con el objetivo de reducir los efectos del cambio climático. Fomentar el secuestro, pero también fomentar la no generación de emisiones, ¿no? Entonces aquí hay dos conceptos claves, que es la mitigación y la adaptación. Colombia, si bien es cierto, genera el 0.34% del gases de efecto invernadero, es uno de los países que más vulnerables está a los efectos del cambio climático. Entonces, por ende, uno pensaría que los recursos que están disponibles para trabajar en medidas de acción al cambio climático deberían ir destinados en su mayoría a la adaptación, ¿no? Oiga, yo aporto el 0.34% de las emisiones. Ok, voy a meterle 6.000 millones de pesos a, no sé, algún cambio tecnológico en la empresa más grande de Colombia, que es Ecopetrol. Oiga, ¿por qué más bien no coge esos 6.000 millones de pesos y meto esos recursos en planificación del territorio? Oiga, si bien es cierto, por acá ha pasado un río y tenemos una comunidad, si aquí hay una precipitación con que se repita en un evento de 200, 100 o 400 años de intensidad, esa población va a desaparecer. ¿Qué hago para mover esa población a otro lado? ¿Qué hago para hacer un alcantarillado que no se me vaya a colapsar en un fenómeno de precipitación, en un evento de precipitación alto, o un un evento de precipitación que se repite cada 100 años? Acuérdense de ustedes, hay muchos diseñadores que cuando hablamos de diseño de estructuras hidráulicas, puentes, box culverts, lo que sea hidráulico, hablamos de periodo de retorno. Oiga, ¿cómo diseño y cómo construyo una estructura hidráulica que me soporte un caudal que se genera en un momento inmediato y que, que tiene unos niveles y un caudal con un periodo de retorno de cada 100 años, cada 200, cada 400 años? Acá no se diseña de esa forma. Pero ¿qué pasa si yo diseño así? ¿Qué tengo que invertir para diseñar en un sistemas adaptados, ¿no? Entonces, es el orden de prioridades. Ya está demostrado científicamente que el orden de prioridad para Colombia debería ser adaptación y posteriormente mitigación, ¿no? Sin perder de vista la mitigación, porque ya vamos a hablar. Entonces, si la adaptación es importante, ¿por qué le va a meter plata? Lo vamos a citar coloquialmente. ¿Por qué le va a meter plata a medir a medir mi huella de carbono, a mejorar mis APUs para medir huella de carbono, si es que para eso se quiere, y a invertir en un plan de acción climática, si este tipo en esta conversación me está diciendo que lo importante es la adaptación? Ya lo vamos a ver con qué enfoque se puede abordar el tema de mitigación. Lo que les quiero hablar es que la adaptación es supremamente importante para Colombia y que los recursos deberían ir destinados a temas de adaptación, que sus proyectos, y más que todo si son infraestructura,
vayan destinados a temas de adaptación, los recursos vayan destinados a temas de adaptación. De hecho, hoy por hoy para la infraestructura existe ya dentro del, digamos, DTS manejados por Invías y manejados por la Agencia Nacional de Infraestructura, un concepto que se llama Plan de Aporte Sostenible, donde hablan de, oiga, ¿qué pasa o qué va a pasar con la infraestructura que usted va a construir en temas de adaptación al cambio climático? ¿Sí? Eso es bien importante. Ahí tenemos un hueco y algo que tenemos que trabajar, y es que los concesionarios están cayendo en cuenta de esto una vez los proyectos ya están diseñados. ¿Por qué? Porque las ingenierías independientes de los inversionistas o de las empresas que hacen parte de las APPs piden eso. Yo como inversionista que tengo los fondos y los recursos ya asignados a estos proyectos, pues yo tengo que ver cómo me voy a ver afectado o cómo mi rentabilidad se va a ver afectado si, por ejemplo, la vía pierde operación durante días o meses como pasa en Colombia, ¿no? Entonces, hay unos temas de adaptación al cambio climático que los inversionistas y las empresas que conforman las APPs le están poniendo la lupa. Entonces, ya están pidiendo estudios de cómo la vía está adaptada a efectos de cambio climático. ¿Listo? Esto lo vamos a conversar más adelante. Entonces, si quieres, devuélvete a la que estábamos. Entonces, importante, adaptación, mitigación. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Perfecto. Entonces, como ven, Colombia ya se montó en el bus. Colombia, con el Acuerdo de París, me imagino que, o espero que algunos ya hayan escuchado el tema del Acuerdo de París. Colombia generó un compromiso de reducción de emisiones al año 2030 en un 51%. Y generó un compromiso de carbono neutralidad al año 2050. O sea, que las emisiones generadas sean compensadas. Que Colombia en ese balance le dé cero. El generado versus lo compensado. ¿Sí? Le dé cero. Eso es carbono neutralidad en ese balance. Que no es tan bueno, porque vamos a ver que el efecto de cambio climático o esas sustancias que se dan en el ambiente tiene un efecto a 100 años. Entonces, hoy por hoy, las reducciones que estamos generando hoy se van a ver a 100 años. O sea, ya vamos tarde, ¿no? Ya vamos tarde. Y eso pasa con la compensación también. La compensación es, oiga, yo ya emití 1 tonelada de CO2 y eso está en el ambiente. Ahora voy a sembrar un árbol, eso es un ejemplo, no son cifras reales, que me absorba esa tonelada de CO2. Pero eso no pasa apenas usted siembra el árbol. El árbol tiene unos ciclos. Esto puede ser que en esos 10 años, el árbol, o en esos primeros años, o en esos primeros 3 años, el árbol pueda absorber esa tonelada de CO2, pero el efecto ya está dado en la naturaleza. Ya está dado el efecto. ¿Listo? Entonces, Colombia tiene este compromiso. ¿Qué pasa? Que estos compromisos se van a ver traducidos en política pública, que nos va a llegar como empresas y como personas naturales. Un caso de esto es el impuesto al carbono. Hoy Colombia tiene un impuesto al carbono, que en la última reforma tributaria se redujo a un 50%. ¿Qué se redujo? Y les voy a hablar muy rápidamente qué es el impuesto al carbono. El impuesto al carbono es un impuesto monofásico que se da entre Ecopetrol, el productor, digamos, del combustible, y la empresa comercializadora del combustible. Allá arriba se da. Es el hecho generador que Ecopetrol le venda combustible a alguien. Ahí se da el impuesto. Entonces el impuesto se traduce en dos formas. Se puede traducir en dos formas. Una, en un valor mayor al combustible, que en el año 2017, si no estoy mal, perdón, en el año 2022, si no estoy mal, para gasolina estaba aproximadamente en 54 pesos, 60 pesos, si no estoy mal. Porque el impuesto, desde el año 2015 hacia adelante, sube un VT, sube un punto del VT. ¿Listo? Entonces, cada año va aumentando. Entonces, por ejemplo, está Ecopetrol y está, hablemos de marcas, está Biomax. Entonces, Biomax le compra a Ecopetrol 1 galón de combustible y ese galón de combustible vale 100 pesos. En términos de mayor valor sobre el galón, son
60 pesos a hoy. Pero en términos de toneladas de CO2, digamos que cada galón genere una tonelada de CO2. Y esa tonelada de CO2, en términos del impuesto, está entre 17.000 y 20.000 pesos. Entonces, eso quiere decir que por cada galón, si fuera de forma directa, por cada galón genera una tonelada de CO2, pues serían 17.000 pesos de impuesto. Ahí está el impuesto al carbón, que se ve traducido en nosotros, cada vez que vamos a tanquear, en un mayor costo de la gasolina. No quiere decir, como es un impuesto monofásico, no quiere decir que cuando usted le entregan el recibo de la gasolina, ahí lo vaya a ver. Es un impuesto monofásico que se traduce en un mayor costo, que el hecho generador está entre Ecopetrol y el comercializador del combustible. Pero el comercializador de combustible puede ir desde Biomax hasta la empresa que consume combustible aéreo, hasta la empresa que tiene una flota gigante de vehículos y le compra directamente, ¿no? Entonces, esto puede pasar. Entonces, está el impuesto. Dentro de ese mismo mecanismo se generó, entre ese mismo, digamos, impuesto se generó el mecanismo de no generación. Y es, oiga, usted puede cruzar el valor total del impuesto si compra una cosa que se llama certificados de reducción de emisión, que básicamente es comprar un certificado de un proyecto certificado por una tercera parte que dice, ok, mire, mi proyecto forestal o mi proyecto de tecnología o mi proyecto de transporte o mi proyecto, eso es una gama gigante, está absorbiendo o está dejando de emitir una tonelada de CO2. Entonces, ok, yo le compro a ese dueño de ese proyecto el certificado de reducción de emisiones, ya no se lo compro por 17, se lo compro por 15. Y cojo ese certificado que me valió 15 y se lo cruzo allá arriba entre Ecopetrol y Biomax. Entonces, realmente yo estoy pagando, son solamente 2.000 pesos de impuesto, 2.000 pesos de impuesto. Pero esto es un mercado de miles de millones de pesos. Podemos hablar que en el año 2018 Biomax necesitaba, es un caso real, Biomax salió al mercado a buscar 1 millón de toneladas de CO2. 1 millón, donde no había la suficiente cantidad de proyectos que cubrieran esa demanda de Biomax, ¿no? ¿Qué pasó? Con la nueva reforma tributaria, la del año pasado, dijeron, vea, ya no puede cruzar los 17.000 pesos. Máximo puede cruzar 8.500 pesos. En los otros 8.500 sí me los tiene que pagar a mí directamente, ¿sí? ¿Cómo está? Ah, bueno. Pero entonces mire cómo esos acuerdos de París se vuelven una política pública que ya, digamos, las voluntades de los gobiernos, digamos, se revisará si esos recursos van nuevamente a apalancar proyectos de mitigación, adaptación o compensación, o se van para otras, digamos, otras actividades, ¿no? Pero al final del día se convierte en la excusa de la política o de los gobiernos en recaudar impuestos y en generar, digamos, mecanismos restrictivos para la no emisión, para poder cumplir esas políticas. ¿Listo? Espero que si alguien tiene una pregunta hasta acá, me la haga, porque me parece importante que tengan este concepto, por lo menos de los impuestos claros, porque vamos a hablar más adelante de riesgos físicos y riesgos de transición. Entonces ahí cuando hablamos de riesgos de transición vamos a enlazarlos con este ejemplo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, como ven, Colombia es firmante del Acuerdo de París y para poder cumplir esos objetivos de reducción de emisiones, tiene que transformar el acuerdo en política pública. Entonces, ¿cómo hago desde Colombia para dar respuesta a lo que yo me comprometí para el año 2030? En términos de mitigación, adaptación y compensación baja. Entonces, esto pues se va a transformar en un COMPES y de ahí en adelante, digamos, el COMPES va a aterrizar en reglamentación, política pública, impuestos, resoluciones, acuerdos y demás. Entonces, Colombia genera un mecanismo que son las NDCs, que son las contribución nacionalmente determinada. Básicamente es, oiga mundo, oiga Naciones Unidas, yo como Colombia, ¿qué voy a hacer para alcanzar esas metas? ¿A qué sectores, en qué sectores voy a trabajar? ¿Qué voy a aportar? ¿Qué voy a medir? ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Listo? Entonces, son la contribución nacionalmente determinada.
y menciona el portafolio de medidas sectoriales para presentar los resultados de la política pública en temas de mitigación y adaptación y presentar los resultados que apuntan a cumplir el objetivo del acuerdo. ¿Listo? Dale siguiente. Entonces, tenemos que dentro de la contribución nacionalmente determinada generada por Colombia, en el enfoque de mitigación, tenemos la promoción de proyectos de gestión de la energía y eficiencia energética en el sector industrial. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de energía, de cómo se genera la energía y cómo se consume la energía en temas de eficiencia energética. Por favor, María Fernanda, si digo alguna brutalidad, alza la mano y me dice, no, esto es así. ¿Listo? O cualquiera de la sesión. Tenemos también gestión para el desarrollo integral de las ladrilleras. Ya nos empezamos a meter con materiales de construcción. ¿Por qué ladrilleras? El ladrillo es uno de los materiales que más se demandan en la construcción y los métodos de producción todavía están basados, en muchos casos, en muchos municipios, en muchos departamentos, están basados en combustibles fósiles sólidos, básicamente carbón. El carbón tiene un potencial de calentamiento grande, o sea, aporta significativamente la quema incompleta del carbón, aporta significativamente al efecto invernadero y por ende al cambio climático. ¿Listo? Entonces el carbón. ¿Listo? Y hay otra cosa bien particular de los ladrilleros, y es que todavía a nivel general, no estoy diciendo pues que esto sea específico porque puede haber un caso de éxito, a nivel general, el nivel de producción y su competitividad todavía están muy bajos. Entonces, la transformación tecnológica, por ejemplo, de carbón a gas natural o a energía eléctrica proveniente de fuentes renovables, es un paso muy largo que tiene que dar este sector, ¿no? Entonces, es un sector bien importante dentro de las NSs, por la forma en que se produce, por las capacidades instaladas para poder llegar a sus metas de mitigación, y por el impacto que tiene y por la cantidad, digamos, de impacto y cantidad de la producción que tiene la producción de ladrillo. ¿Listo? ¿Alguien quiere mencionar algo acá? Perfecto, si quieres continúa. Tenemos también los procesos de producción sostenible en el sector del cemento. El sector del cemento la tiene difícil. El sector del cemento, ¿por qué la tiene difícil desde nuestro concepto? Porque primero es de los sectores que más demandan energía. La producción del cemento tiene un pedacito que se llama clinker, y en el clinker, en los hornos tienen que elevar esa mezcla de diferentes minerales a altas temperaturas y hay una demanda alta de energía. Esa alta demanda se cubre, digamos, con la capacidad tecnológica que tenemos en su mayoría de las cementeras con carbón. Entonces, pues ahí tenemos una alta demanda de energía de un combustible altamente impactante en términos de cambio climático. Entonces la tienen difícil, están trabajando muy fuerte en estos temas, desde reformulación tecnológica hasta reformulación del clinker. Cementos con menor cantidad de clinker, cementos con aditivos que reemplazan el clinker, cementos que contienen RCDs y que busca parte de estos RCDs evitar en algún porcentaje la producción de clinker. ¿Listo? Y tenemos construcción sostenible enfocada en la definición de lineamientos para el diseño y construcción de edificaciones sostenibles. De hecho, a nivel nacional hay una política que es la 549 de construcción sostenible, que habla de metas de reducción de energía y agua por regiones, por pisos térmicos y por tipología de proyectos. Importante, cuando ustedes muy seguramente estén, los constructores, diligenciando el formulario de licencias de construcción, van a ver una casilla que dice cómo se alcanza la 549, ya sea forma pasiva o forma activa. Eso está alineado, digamos, al decreto 549 a nivel nacional. Y a nivel local, las diferentes alcaldías o municipios, más bien, están generando política pública local relacionada a cómo diseñar y construir espacios que tengan el concepto de sostenibilidad. Está en Cali, las que conocemos de forma directa es Cali, Medellín y Bogotá, con el manual de urbanismo lanzado este año.
perdón, lanzado el año pasado en diciembre. Si quieres darle siguiente. Procesos de producción sostenible en el sector del cemento. Sí, dale siguiente. En temas de adaptación, ya hablamos de temas de adaptación, ya estamos poniendo metas, mínimo 10% de pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores priorizados, transporte, energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo e industria, han implementado estrategias y acciones de proyectos de adaptación al cambio climático, mínimo el 10%. Entonces, yo como Estado tengo dos formas de hacer cumplir la norma, ya sea con látigo, es impuestos, sanciones, ¿no? O zanahoria, beneficios, ¿no? Subsidios, exenciones. Y eso son los mecanismos que existen y eso los vamos a ver en el capítulo de beneficios tributarios, por ejemplo. ¿Listo? Dale, siguiente. Vemos que con la encuesta al sector industrial, las mayores inversiones hasta el año 2021 están dadas en protección al aire y del clima. Las empresas están invirtiendo en estos temas, ¿listo? Están metiendo dinero en invertir en protección del clima, en protección del aire y del clima. Ya identificamos que esto es un riesgo, ¿no? Entonces hay que invertir en esos riesgos. Dale, siguiente. Hay que invertir, perdón, en la mitigación de esos riesgos y el control de la posible materialización de esos riesgos. Y tenemos que como gasto relacionado, digamos, a temas de OPEX, vámonos así, está en el segundo nivel todo lo que tiene que ver con protección del aire y clima, ¿listo? Entonces, para las empresas en la industria colombiana es importante y su mayor rubro, uno de sus mayores rubros de inversión y de operación, o sea, o hablámoslo así, rubros en CAPEX y en OPEX, está dirigido a la protección del aire y la protección y el tema del clima, ¿listo? Ya sea en temas de mitigación o adaptación. Dale, siguiente. ¿Qué se conoce como riesgo físico y riesgo de transición? Esto es importante y ¿por qué se lo queremos presentar a ustedes? Porque esta charla tiene que hacer sentido. Tiene que hacer sentido en que, ¿por qué me tengo que meter a medir la huella de carbono y a elaborar planes de acción climática? ¿Sí? ¿A son de qué? ¿Por qué tengo que invertir? Porque es importante. ¿Listo? Entonces, si quieren, por favor, menciónenos este tema de riesgos físicos y riesgos de transición. ¿Qué se les ocurre cuando escuchan esto? Para eso está el Menti. Valentina les pidió que no lo cerraran. Igual, si lo cerraron, pues, si quieres, vale, proyectemos el código QR como para despertarnos un poquito. Y ayúdenos con el diligenciamiento de esa pregunta, o pues, llenando, o más bien respondiendo esa pregunta. ¿Listo? Ya tenemos 17 personas. Si no pueden escanear el código, pueden ingresar a www.menti.com e ingresar el código de 8 dígitos que tenemos acá en pantalla o en la parte superior de la pregunta. O si no pueden, también en el chat pueden darnos sus aportes, escribirnos sus aportes. Claro que sí. 17, Entonces, cumplamos 20. vamos. Perfecto. Listo, estamos Listo. ahí. Ya Entonces pueden escribir. pueden escribir qué conocen por riesgos físicos y de transición. También se vale que digan, no conozco, es la primera vez que lo escucho. Tenemos 2 respuestas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos la participación de 7 personas. Cambios políticos, impacto al medio ambiente. Ok.
No están seguros. Afectación en el entorno. Ok, puede tener que ver con eso. Integridad. Ok. Listo. Listo. Listo, muy bien. Entonces, finanzas, está bueno. Impactos directos, impactos al medio ambiente. Listo. Entonces, cuando hablamos de riesgos en temas de cambio climático, mencionamos que hay dos formas, digamos, en temas de riesgos. Unos riesgos físicos y unos riesgos de transición. Básicamente, ¿qué son los riesgos físicos? Son todos aquellos relacionados con la exposición y vulnerabilidad del proyecto a los impactos del cambio climático y la variabilidad climática que dan lugar a pérdidas y daños en los activos y operaciones. Por ejemplo, un riesgo físico con esta descripción, ¿cuál sería? Eso lo vemos cada vez que llueve, pasa en Colombia. Alguien que quiera alzar la mano. Damaris. Dale, Damaris. Una inundación, un incendio forestal. Muy bien, una inundación, un incendio forestal. Cuando se inunda, cuando llueve mucho en el departamento en Santander, ¿qué pasa con las vías? Se cierran, demasiado deslizamiento. Exactamente, esa es la materialización de un riesgo físico, que hay deslizamientos y las vías se cierran, lo que mencionábamos ahorita y de hecho estaban las noticias que presentamos adelante. Entonces son eventos que generan una pérdida de las operaciones, por ejemplo, en la infraestructura vial, ¿no? Entonces, esa es la materialización de que llueve mucho, que cuando se mezcla con fenómenos de deforestación, o sea, pérdida de la capa vegetal del suelo, pues podemos encontrar movimientos en masa. Y si cerquita hay una vía, si eso le sumamos pendiente, talud, agua, más suelo desprovisto de cobertura vegetal, pues ahí vemos cómo se materializa ese riesgo físico en pérdida de operación de la vía. O daños de los activos, porque puede ser que usted tenga una infraestructura eléctrica, esto para Meda Fernanda, cerca en un tema de distribución de energía y se ve afectada por el deslizamiento. Estos riesgos físicos se dividen en dos, en agudos y en crónicos. Entonces los agudos son eventos climáticos extremos que se presentan con mayor frecuencia e intensidad por el efecto del cambio climático. ¿Qué quiere decir esto? Acá los agudos se presentan año a año. Yo no he visto un año en las noticias que cuando llueve no haya deslizamientos, no haya inundaciones, no se lleven las inundaciones o los movimientos en masa, se lleven casas, se vea afectada acueductos, infraestructura, ¿no? Entonces, acá en Colombia el riesgo, en los riesgos agudos, se ven cada año a año cuando llueve, ¿no? Y también otra división son los riesgos crónicos, que son cambios a medio y a largo plazo de las condiciones del clima. Son fenómenos acumulativos, lo que se manifiesta en el cambio de los valores promedios de indicadores como la temperatura, el nivel del mar, entre otros. Entonces vemos que hay un riesgo crónico, por ejemplo, en los departamentos y más bien en las ciudades que están enfrente de las costas por el aumento del nivel del mar, ¿no? Que cada vez se va perdiendo más línea de costa y eso pues va a haber, por ejemplo, afectados a los servicios de turismo, donde, digamos, uno de los mayores atractivos es poder ocupar esas playas, ¿no? Entonces, o por ejemplo, disponibilidad de peces, porque la temperatura media del mar se ve, digamos, hay un incremento en la temperatura y pues estos organismos no tienen el suficiente tiempo para adaptarse y pues hay pérdida de biodiversidad,
¿no? Que a su vez se va a ver afectado digamos, toda la cadena o todos los mercados que dependen de la pesca, ¿no? Entonces ya muy seguramente en algún tiempo no vamos a poder encontrar algún tipo de pescado en el restaurante, porque gracias al aumento de la temperatura, pues va a haber pérdida de biodiversidad y específicamente de unas especies que no alcanzan a adaptarse, ¿no? O que por abundancia, pues son menores a otras. Entonces, eso podría ser un riesgo crónico. Y tenemos por otro lado riesgos de transición, que se vienen políticos, tecnológicos, de mercado y reputacionales. Entonces, los riesgos políticos, ya lo hablamos, ya vimos unos ejemplos, que se derivan básicamente de políticas enfocadas en la transformación de los sectores productivos o sectores que son mayormente carbono intensivos. Entonces, pues la política, ya sea en impuestos o en restricciones. Colombia desde el año 2018, esto es importante, ha venido trabajando en un tema que se llama cupos transables, que esto pues ya Europa lo tiene muy bien reglamentado. Y es básicamente, si hoy usted, señor cementera, genera un saco de cemento a la tasa de generación de CO2 de 1 tonelada de CO2, o sea, por cada saco de cemento produce 1 tonelada de CO2, en el año 2025, usted tiene dos opciones. O seguir produciendo esa tonelada de CO2 por cada saco y me paga un impuesto por cada 0.5 toneladas generadas, ¿no? O invierte en tecnología para producir un saco de cemento a una tasa de 0.5, o sea, le pone un límite. Esto en países europeos ya se le llama cupo transable. Y ya hay unos mecanismos que Colombia ha venido trabajando para poder reglamentar estos cupos transables. Que al final del día, en la operación, es un riesgo, porque usted o va a pagar un impuesto adicional que no tenía en la cabeza, digamos, lo maquillan como un concepto de cupo transable, ¿no? O va a tener que invertir en tecnología, en alianzas, en mejores métodos de producción para que no se produzca esas 0.5 toneladas por cada saco. ¿Listo? Yo se los hablo así, digamos, detrás de esto hay todo un marco técnico y económico muy robusto, pero se los quiero hablar así porque al final del día así es que se les va a traducir a ustedes. Entonces, si el día de mañana se generan cupos transables para el sector del cemento y el cemento no hace nada, pues a ustedes como constructores o como empresas que utilizan el cemento para la producción de otros materiales de construcción, pues hombre, se le va a haber traducido este riesgo político en un mayor costo de cara a la construcción de las edificaciones, porque la materia prima, que es el cemento, va a salir más costosa, porque pues, la rentabilidad del negocio, pues las empresas no buscan operar y trabajar por una menor rentabilidad. Entonces la rentabilidad del negocio se va a ver afectado y muchas veces todos estos impuestos o todos estos temas impositivos para las organizaciones, pues alguien los va a tener que pagar y siempre lo pagamos los usuarios finales en un mayor costo o digamos, sí, básicamente en un mayor costo, ¿sí? Entonces el sector cementero está ahí en el ojo del huracán o en el radar, por así decirlo, de la política de Estado. O sea, entonces, si ya vimos que es uno de los sectores que tienen NDC, si ya vimos que dentro del sector de la construcción es uno de los gremios que aportan más al cambio climático, pues por su actividad propia, no lo quiero satanizar, porque es un material que se utiliza y lo utilizamos masivamente, es un material muy bueno, pues su propia forma de producción pues demanda una cantidad de energía importante, pues todo está expuesto a un riesgo político, que al final del día se va a traducir en un mayor costo de producción si no se trabaja de forma, digamos, organizada y sistémica para poder cubrir este riesgo. Entonces, eso es un riesgo político. Un impuesto es un riesgo político.
Un riesgo tecnológico son aquellos derivados de la implementación de nuevas tecnologías para transformar la construcción, mantenimiento y operación del proyecto. Entonces, por ejemplo, Colombia saca una norma que dice, sí o sí, usted tiene que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 3, 4, 5% para el año 2027. Usted va a tener que tener un cambio tecnológico dentro de su proceso y eso le va a generar un costo, ¿no? Para que usted no pierda, digamos, productividad y rentabilidad de su negocio. Entonces, esos cambios tecnológicos también son importantes incluirlos como riesgo. Riesgo de mercado, ligado a los cambios en la oferta y precios de materias primas, servicios o insumos necesarios para la operación, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, hay un riesgo político para el sector del cemento, hay un riesgo de mercado para el sector construcción. El sector construcción que utiliza, por ejemplo, prefabricados en concreto, todo el sector, toda la vivienda o la gran mayoría de vivienda de interés social construida con método industrializado, ¿sí? Que depende de prefabricados. La infraestructura que depende de prefabricados en concreto. Hay un riesgo de mercado. ¿Por qué? Porque va a salir más caro construir, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hago? Me paso a otros métodos de construcción. ¿Qué pasa con la construcción liviana? ¿Qué pasa con la madera? ¿Sí? Si el día de mañana me sale más caro construir en cemento, en concreto, pues me toca buscar otros métodos de construcción, ¿no? Yo como empresa que no abordo estos temas, sí soy llamativo para empresas que tienen esto dentro de su ADN y dentro de su estrategia de sostenibilidad. Santander, un Ecopetrol, tiene una política de descarbonización, una política de economía circular y está diciendo que no va a construir temporalidades o facilidades más bien temporales o definitivas con materiales altos en carbono porque no le apuntan a su estrategia. Hombre, yo produzco materiales altos o bajos en carbono. No tengo ni idea porque no he medido. Ahí es donde cobra importancia la medición, ¿no? Para poder mitigar este riesgo de mercado. ¿Alguien tiene algún aporte? No, listo. Y tenemos riesgos reputacionales vinculados a las percepciones cambiantes de las partes interesadas y de la sociedad con respecto al compromiso de la organización en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono o el deterioro de estas. Qué pena darle tan duro al cemento, no sé si alguien esté acá, pero es que el cemento y el concreto es el segundo material o el primer material más utilizado en Colombia para la construcción de vivienda, ¿sí? Y si el día de mañana, por X o Y razón, dicen, uy, no, es que el concreto y el cemento es lo peor para construir porque genera emisiones, están satanizando el material. Y eso tiene un riesgo reputacional a largo plazo. O empresas constructoras que no hagan absolutamente nada con temas de cambio climático y no lo y si lo hacen, no lo comunican, también tiene riesgo reputacional. Oiga, esta constructora, digamos que en el mercado existan varias constructoras que generan comunicaciones frente a su huella de carbono y hacia las acciones que estén haciendo. Oiga, y las otras empresas, ¿por qué no lo están comunicando? ¿Qué pasa si la empresa de Felipe Restrepo es una empresa mediana, grande, o pequeña, mediana, o cualquiera, pero está comunicando porque la competencia de Felipe Restrepo en Santander no lo está comunicando? ¿Qué hay detrás? ¿Será que están escondiendo algo? ¿Será? ¿No? Entonces, básicamente es un tema reputacional. Y puede ser que no estén escondiendo nada, y puede ser que no estén generando ningún tipo de impacto significativo, pero de cara a su grupo de interés, a su cliente final y a las comunidades, personas y sociedad civil, el hecho de no comunicar algo que se esté haciendo frente a un, digamos, algún tema como es el cambio climático, da como mucho que pensar. Y si es una práctica común que se hable de cambio climático y yo no estoy metido allá, hombre, ¿por qué no está metido? Entonces hay una cantidad de riesgos reputacionales alineados con temas de transición. Importante. Para Colombia, el riesgo físico en temas de adaptación es sumamente importante.
sumamente importante. Colombia debe trabajar en temas de la materialización de esos riesgos físicos porque Colombia es muy vulnerable. Entonces, debe ir dirigido hacia allá. Pero para el sector privado, para nosotros que estamos en la cadena de valor de la construcción como productores de materiales de construcción, como especificadores de proyectos, como gerentes de proyectos, como gerentes de construcción, como edificadores, como contratistas, los riesgos de transición cobran importancia. Y es por eso es que estamos acá sentados. No quiere decir que no vayamos a salvar el mundo si reducimos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 30, 40, 50% al año, o un 51% para el año 2030. Sí, vamos a aportar, pero ojo, aportamos el 0.34% de las emisiones, o sea, somos el 0.34% del problema. Pero eso no quiere decir que nos quedemos sentados, ¿no? La idea es poner nuestro granito de arena. Pero, ¿dónde está, no el granito de arena? ¿Dónde está la piedrota de la cantera o el aporte grande? Está en transición, porque esto es un riesgo para nosotros, en riesgo materializado en política pública, donde el Estado no tenga una línea base clara, pues, hombre, va a clavar a todos los sectores productivos. Pero si yo le digo, señor Estado, venga, espere, yo tengo cifras de medición de huella de carbono de los materiales de construcción. Ojo, no me puede poner metas tan altas porque yo estoy por debajo de la media con base a esos modelos que usted ya tiene. Ah, bueno, tecnológicos. Oiga, tengo que implementar un proyecto de $1 millón. ¿Dónde me voy a levantar esa plata para apalancar ese proyecto? El hecho de medir y gestionar la huella y demostrarle a los inversionistas y a fondos de inversión, a bancos de primero y segundo nivel, que mis proyectos aportan a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es una estrategia de apalancamiento de estas tecnologías. Entonces, el riesgo de mercado, oiga, como yo reduciendo mis emisiones puedo mejorar la rentabilidad de mi negocio, puedo reducir los riesgos de mi negocio, ¿sí? Puedo ser, entre comillas, más barato que la media del mercado. Y en reputación, pues cómo yo estoy reportando mi huella y cómo la estoy comunicando para que los diferentes grupos de interés me vean como una marca que trabaja estos temas, que es un tema importante para el planeta, para el mundo, y es un tema que está, digamos, generando una tendencia de consumo en los diferentes, digamos, consumidores, clientes intermedios, ya sea B2B o ya sea B2C, dependiendo del negocio en el que ustedes se muevan. Pero ya estamos, esto es un tema que ya se está demandando. Entonces, reputacionalmente, ¿qué estoy haciendo? Por eso es que estamos acá, ¿no? Por eso es que estamos acá, o yo le veo mayor valor a todo este ejercicio desde los riesgos de transición. Y en los riesgos de adaptación, pues en todo el tema de diseño de infraestructura, vías, edificaciones y proyectos y operaciones que tengan incluido el tema de cambio climático, ¿no? Eventos de cambio climático, periodos de retorno o épocas de sequía, aumentos de temperatura, ¿listo? Dale siguiente, Valentina. Y con esa terminamos por hoy. ¿Qué es el TCFD? De hecho, el TCFD es en las recomendaciones que mencionan riesgos de transición y riesgos físicos. ¿Qué son? Básicamente el TCFD es el grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con el clima. Eso es bien importante. Estas recomendaciones y estos conceptos de riesgos de transición y riesgos físicos se ven comunicados desde el sector financiero. ¿Por qué? Porque el sector financiero necesita saber cuál es el aporte de sus inversiones en términos de riesgos físicos y riesgos de transición. ¿A qué riesgos se va a exponer su inversión? ¿Listo? Entonces, es un marco de referencia que se utiliza muchísimo. Creo que es el más utilizado para definir riesgos físicos y riesgos de transición y volverlos plata. Por aquí no podemos hablar solamente en la parte bonita de la ideología y demás. Aquí tenemos que volver esto rentable para todas las partes, para que al final se vuelva materializable, si no se queda en un tema de percepción y de sentimiento, ¿no?
Entonces, al final del día, si esto se vuelve rentable, pues esto tiene tracción. Si no se vuelve rentable, se pierde competitividad y se pierde tracción. Entonces no va a ser llamativo para las empresas. El TCFD busca apoyar la publicación de información financiera fiable, transparente y consistente relacionada con el clima para los mercados, para que los mercados puedan valorar los riesgos y las oportunidades y puedan enfrentar la transición hacia una economía baja en emisiones. Y tal cual como se los mencioné ahorita, el TCFD me habla de riesgos de transición y me habla de riesgos físicos, pero también me habla de oportunidades en eficiencia de recursos en productos resilientes, de productos y servicios resilientes, o sea, adaptables. ¿Listo? Nosotros vamos a dejarles, si quieren, en el chat o en la próxima sesión, les dejamos el enlace para que tengan toda la información en temas de TCFD. Y las NIF, digamos que este año o el año pasado, TCFD como recomendaciones son adaptadas por las normas NIF, son normas de comunicación contable, donde ya están diciendo, mire, ya cuando usted tenga que reportar temas de acción climática, lo tiene que reportar de esta forma, basado en la reglamentación del TCFD. ¿Nosotros por qué lo traemos? Porque son unas recomendaciones que utilizamos en el día a día para valorar los riesgos y las oportunidades. Y a partir de ahí, estimar si es importante y prioritario abordar el tema de cambio climático en las organizaciones, que en un 100% de las organizaciones con las cuales hemos trabajado, siempre hay riesgos y siempre hay oportunidades. Entonces, sí es un tema prioritario. Desde la práctica se los digo que sí es un tema prioritario. Siempre encontramos que, así sea pequeña, mediana o grande, el tema de cambio climático es un asunto prioritario digamos, en la estrategia de la organización. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, ya acabamos por hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganosla llegar por intermedio de Javier o en el chat y la resolvemos en la próxima sesión de mañana, nuevamente a las 4. Muchas gracias por su tiempo y nada, que descansen. Importante diligenciar el Google Forms para llevar la asistencia. Vale, Felipe, gracias. Vale, que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, buena tarde. Es un... Si no tenemos que estar,